Hola, muy buenos días. Sábado 27 de diciembre del 2025. Hermanos en Cristo, familia Torrefuerte, qué gusto, qué bendición poder saludarles nuevamente en esta mañana de sábado, siendo 9 de la mañana. Tenemos a bien congregarnos a través de este medio para juntos leer la palabra de Dios y reflexionar en ella. Reciba de nuestra parte, con todo respeto, un fuerte abrazo y que el Señor, en donde usted se encuentre, le esté bendiciendo de una forma muy especial. En esta ocasión vamos a tener el respaldo bíblico en la segunda carta a Timoteo. Vamos a leer juntos, oramos y después entramos de lleno a lo que es la reflexión. Dice la palabra del Señor en esta cita, se trata de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Antes quisiéramos hacer mención de que es un pasaje que comúnmente conocemos, incluso hemos memorizado por la alusión, por la relevancia de este pasaje en cuanto a lo que nos enseña de la palabra de Dios. En este caso vamos a ver también un tema importante respecto a lo que hemos estado escuchando desde el domingo con la prédica y a lo largo de los devocionales de esta semana. Me voy a ir explicando. Dice entonces el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Señor, por este momento que tú nos permites como tu familia en Cristo que somos, Señor, para poder a través de este conducto reunirnos y ser guiados por ti en la enseñanza de tu palabra. Que podamos entenderla y atesorarla en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Bien, le comentaba yo a usted que este es un pasaje que ubicamos comúnmente por lo que de la palabra de Dios dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, etc. Pero ahora lo hemos leído con su contexto. Y es un contexto en el cual el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe tener siempre enfocado o enfocada en su mente la idea de ser perseguido, la posibilidad de la persecución ante esa realidad de no solamente conocer la palabra de Dios, sino vivirla. El miércoles pasado tuvimos la enorme bendición como familia, a lo largo de 3 cultos, de celebrar la encarnación del Verbo, por lo cual todo fue en relación a esa gran bendición. Sin embargo, nosotros estos devocionales los estamos desarrollando a partir de lo que el pastor Arturo Muro predicó el día domingo y que en la serie La Encarnación, todo lo hace nuevo o todo lo ha hecho nuevo, está incluido este concepto, el de la persecución. Entonces, es ahí en donde nosotros estamos enfatizando justo con este pasaje que hace referencia a la importancia de la palabra de Dios, a la importancia de conocerla, a la importancia de vivirla. Pero bueno, entonces vamos por partes. El tema es la persecución. No a cualquier cosa le podemos catalogar como persecución. En nuestra vida cristiana ha habido y seguirá habiendo malos momentos que a veces, tal vez en el afán de experimentar cierto consuelo ante la adversidad, le queremos poner la etiqueta a una determinada situación como, pues se trata de una persecución. No cualquier cosa tiene ese calibre, esa magnitud. Nosotros debemos considerar que la persecución, voy a darle al menos 3 características para poder identificar
cuándo sí lo es, cuándo no necesariamente se trata de ello. Y la primera de ellas es que se trata de algo sistemático. Un mal momento, una conversación tal vez no agradable, no necesariamente tiene ese sello de persecución. Se trata de una situación sistemática que se está repitiendo, que se está desarrollando ya por un buen tiempo y de una manera consistente. Es decir, empieza, se desarrolla, concluye siempre con los mismos moldes, con los mismos patrones. Es algo sistemático. También, y esto es muy importante considerarlo, involucra acciones reprensivas que van desde las leves hasta las extremas. Me explico. Algo leve tal vez sea la ridiculización de lo que usted piensa o en la forma en la que usted actúa. Se minimiza, se menosprecia, se hace burla de ello, se ridiculiza. Pero puede ser una situación todavía más difícil, que puede involucrar, como ya lo dijimos incluso, situaciones extremas que incluyen, estamos tratando de cuidar la terminología porque esto se está transmitiendo y puede ser por ahí, digamos, detenido, ¿no? Para que no sean palabras conflictivas o difíciles. La persecución puede involucrar cosas físicas, situaciones violentas. Entonces, puede tener diferentes matices, algunos no tan intensos, otros extremos, ¿no? O sea, sabemos de hermanos en la fe que por su fe justamente están hoy en prisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, son situaciones sistemáticas que involucran acciones reprensivas, desde las leves hasta las intensas, y que se establecen de una persona o grupo a otra persona o grupo. Persona o grupo identificable, ¿sí? Que lo está sufriendo, lo está experimentando, que la persecución, justo por, es decir, hay una identidad, hay algo que identifica al grupo que está desarrollando la persecución y al grupo que la está experimentando, sufriendo, grupo o persona. Y tienen que ver, por ejemplo, estas situaciones de identificación con el origen, con la forma de pensar y o con la forma de vivir. Entonces, por eso es que en el versículo 10 usted y yo leemos, pero tú has seguido mi forma de pensar, de lo que creemos, doctrina, conducta, forma de ser, propósito, objetivos, fe. Es decir, aquí ya está mezclándose lo que creo, lo que pienso y mi forma de actuar, incluso longanimidad, amor, la forma, estos dos elementos, paciencia también involucra la forma en la que se hace, en la que se vive. Entonces vea cómo son elementos que parten de la doctrina, de la enseñanza, de lo que sabemos de Dios, de lo que hemos aprendido de Él. En este contexto es lo que está por ser descrito como elemento de persecución. Dice el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero ahí están los elementos mencionados en el 11, por lo que crees, por lo que tienes como propósito, por tu fe, por la forma en la que lo haces, como en amor en Cristo o a Cristo, etc. Entonces, tiene que ver con quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos. En versículo 11 tenemos un dato importantísimo. Dice, me sobrevinieron estos padecimientos, dice Pablo, en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Por qué decimos que es importante mencionar aquí 3 lugares? Porque el apóstol Pablo, a través de esta explicación, nos deja en claro, nos puede quedar claro, que esta persecución la experimentó en cualquier lugar, porque no fue eso, de esos cristianos camaleones, ¿no? Que de repente en un lugar decimos, sí, soy creyente, porque estamos rodeados de puros creyentes o de solamente creyentes, y en un lugar en donde la asistencia es mixta, somos más relativos, y en un lugar en donde de plano somos el único que tiene fe en Cristo Jesús para su salvación, pues a lo mejor hasta guardamos silencio. Y aquí estamos viendo uniformidad, consistencia en la forma de ser del apóstol Pablo,
tanto que en un lugar como en otro la persecución era el sello que le rodeaba, que le envolvía. ¿Por qué? Porque pues la gente, el mundo, no comparte lo que el Señor tiene en su corazón para él, para con el mundo. Ahora, el versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto es clave. ¿Usted está sufriendo persecución actualmente por su fe en Cristo? Porque si la respuesta fuera no, habría que observar qué es lo que está sucediendo para que no esté siendo así. Porque si estamos inmersos en un mundo, vamos a hacer de cuenta que no salimos ni siquiera a la tienda de la esquina porque nuestro trabajo exige estar enfrente a una computadora, mandando correos, etcétera. Bueno, aún dentro de ese panorama deberá haber en su momento una situación que exija, en el buen sentido de la palabra, comprometa lo que pensamos, sentimos, creemos con respecto a la palabra del Señor. Entonces, va a haber necesariamente un momento en el que sea demandada, en el buen sentido de la palabra, nuestra fe o el por qué vivimos de tal o cual forma en Jesucristo. Entonces, cuidado con la respuesta que se le dé a esta pregunta. ¿Estamos sufriendo persecución? Y esto a causa de Cristo, porque obviamente a usted le pueden estar vituperando por su preferencia política, por su, digamos, afición deportiva, por varias razones, pero aquí la enseñanza, el punto central es que en cuanto a su fe en Jesucristo, ¿le genera problema en el entorno o no? Y saber por qué no. O sea, igual es una situación por la que nosotros estamos viviendo tranquilamente porque no hay un compromiso de nuestra parte, no nos comprometemos con lo que, al hablar al menos, con lo que realmente creemos, ¿no? Y a lo mejor, insisto, desarrollamos un vocabulario muy relativo, bueno, suavizándolo, amortizándolo, o sea, maquillándolo, ¿no? Con tal de no generar un roce, un conflicto. El que quiere vivir piadosamente en Cristo, sí o sí, tarde o temprano tendrá que afrontar situaciones que le lleven a este panorama, a un panorama, perdón, de persecución. Por eso así lo dice la palabra del Señor. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, sí o sí, padecerán persecución. ¿Sufre usted persecución? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, checar cómo estamos nosotros evidenciando nuestra fe en Cristo, si es que lo estamos haciendo. Y básicamente entender eso, que si la estamos sufriendo es porque realmente nuestra identidad con Cristo lo hacemos evidente, ya sea de una forma o de otra. Aquí lo hermoso, en un panorama de persecución, lo podemos, por ejemplo, leer en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, o sea, consistencia, perseverancia, insistencia. Y dice el 14, pero persiste tú. Esto es lo que a ustedes nos queda como opción. Una, vamos a tener que experimentar persecución si queremos vivir conforme a los valores de la palabra del Señor. Sí. Por eso cuidado si no estamos experimentando tal, porque a lo mejor, aunque lo estamos haciendo, ni siquiera está siendo evidente, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Vamos a tener sí o sí, necesariamente, experimentar en su momento persecución a causa de nuestra fe. ¿Qué es lo que el Señor nos dice o nos invita a hacer? Permanecer en ello, no temer, eh, ser consistentes, ser valientes, tener denuedo para continuar con esto. Y aquí hay una promesa que no nos gustaría dejar a un lado. Dice en el versículo 10, en el versículo 11, justo en donde se habla de que en Antioquía, en Iconio, en Listra, dice, y de todas me ha librado el Señor. Qué hermosa promesa. Que usted y yo, en nuestra fe en Cristo, al vivirla, al creerla, al practicarla, al hacerla evidente, algún día esto nos generará problemas, generará un ámbito de persecución. La invitación es, mantengámonos firmes con la promesa de que de todos estos panoramas el Señor nos librará. No tanto en el sentido de va a quitarnos de ese panorama, sino que nos va a sostener,
nos va a fortalecer, nos va a dar el gozo que se requiere para continuar, nos va a proteger, ¿por qué no pensarlo también? Nos va a permitir justo lo que nos ayude a madurar nuestra fe en Él. Gracias, Señor, por esta reflexión que hemos podido tener en tu palabra bendita. Ayúdanos a tener siempre presente esta situación y sobre todo, Señor, a tomarnos fuertemente de tu mano cuando podamos detectar, descubrir que lo que estamos padeciendo es justamente por nuestro amor a ti, por nuestra confianza plena en ti, por nuestro compromiso de hablar de ti en cada oportunidad. Gracias, Señor, porque tenemos la hermosa promesa de que tú estás con nosotros, de que tú irás delante de nosotros, como lo dice Pablo, librándonos ya sea en Antioquía, en Iconio o en Listra. Bendito seas, Señor, por tu palabra una vez más. En Cristo Jesús. Amén. Estaremos con gusto leyendo sus comentarios, sus saludos. Reciba de nuestra parte con todo cariño y respeto un fuerte abrazo. Estaremos en contacto pronto, primeramente Dios. Hasta pronto.